Cuando sufres en el amor fue detonante, ¿no? El tener ese tiempo para escucharme, para saber qué tipo de patrones estaba eligiendo en mi vida, ver en qué me estaba equivocando, en por qué me sentía tan pequeña, por qué tenía la autoestima por el suelo, básicamente. Para mí Nepal lo fue todo. Para mí ha sido la mejor experiencia de toda mi vida. Cuando te deja tu pareja, cuando pierdes tu trabajo, cuando las cosas se ponen mal, ¿cómo puedo ser feliz? Resetea, haz todos los cambios que sean necesarios, pero hazlos. Pero la mayoría está como muy conforme con su zona de confort porque es donde estás seguro. Aunque tu vida sea una mierda. Aunque tengas miedo, hazlo con miedo. Es que es así. Por favor, armémonos más de valor y veamos que todos los cambios siempre son para mejor. Quizás a lo mejor tengas que dejar de ser el trabajador ideal, el padre ideal, la pareja ideal, ¿no? Y empezar a pensar en lo que tú quieres hacer. Y te castigas porque tenemos tantas creencias que nos están limitando, porque claro, todos venimos de un sistema, de una educación, de una cultura. Importante lo de viajar y abrir mente, ¿no? Entonces, claro, todo eso nos está limitando, que podemos ser felices de múltiples formas. ¿Tú hiciste un viaje en tu vida que te transformó por completo? ¿Qué recomendaciones darías a alguien que está en ese momento y que le pueda ayudar? El primer paso que daría a la gente es... Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la comunidad Changemakers, el podcast de Aquora en el que descubriremos juntos las claves para el cambio, porque cambiar va de cambiar. Hoy nos acompaña Noelia Zembais. Buenos días, Noelia. Buenos días, ¿Cómo Juan Carlos. estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Yo con mucha ilusión de que vengas también. Noelia es coach, es profesora de yoga, es cofundadora del podcast Zembais, ¿vale? Y la culpable, ¿vale?, del podcast Changemakers, ¿vale? Porque el inicio de Changemakers fue a raíz del primer podcast que yo hice con ella, ¿verdad? Y que me hizo mucha ilusión y fue la que realmente nos iluminó y nos dijo, ¿por qué no ponemos esto en marcha? Es verdad, es verdad. Qué bueno. Noelia, ¿quién es Noelia Zembais? Bueno, Noelia Zembais yo creo que hay que decirlo por separado. Está Noelia Duarte, que es aquella niña que fue creciendo con ganas de comerse el mundo, o mejor dicho, arreglarlo. Y Zembais, digamos que es el vehículo en el que yo aporto mi granita de arena para que pues, esos pequeños mundos de cada persona pues vayan mejorando, ¿no? Realmente, si tengo que decirte a nivel profesional quién soy, pues te digo, pues eso, lo que has comentado, ¿no? Soy Noelia Duarte, soy de Alicante, me crié en Benidorm y bueno, estuve formándome en muchas cosas, pero finalmente soy profesora de yoga actualmente. Estudié el máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos y además me he certificado como coach personal y experta en programación neurolingüística. ¿Qué te llevó a dedicarte a todo el tema de la marca personal? Porque te estás de lleno ahora, ¿vale? Lo estás petando con el tema del podcast de Zembais, ¿vale? Y trabajando mucho la parte de marca personal. ¿Qué te llevó a trabajar esa parte? A ver, realmente, bueno, petándolo. Estamos creciendo y me encanta que esté creciendo y que sea como nuestro segundo hijo, porque tenemos ya uno. Porque, bueno, esto no lo he hecho solamente yo, estoy haciéndolo con mi marido, con Jandro. Y bueno, realmente fue un poco porque me fui formando, como te he comentado, en diferentes campos, siempre orientados a eso, ¿no? Al desarrollo personal o espiritual. Y cada noche que me acostaba en la cama le decía a Jandro, oye, me falta un clic. O sea, necesito realmente hacer algo mucho más grande, pero que claro, que obviamente yo sola no puedo abarcar, ¿no? Entonces, él me dijo un día, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Y un podcast? Bueno, pues sí, que a ti te gusta hablar hasta con las piedras. ¿Por qué no hacemos un podcast? Pues no estaría mal, venga, vamos a intentarlo. Y empezó el podcast y claro, ¿cómo íbamos a llamar, ¿no? a todo esto? Pues Zembais. Al final, mirando nombres y demás, empezamos. Y fue un poco para ir probando y me di cuenta de que al final, oye, primero que me divertía muchísimo y segundo que no sé, que estaba como aprendiendo un montón con todos los profesionales que venís. Que realmente, obviamente sin vosotros no sería posible, te lo digo a ti también, porque viniste. Y bueno, pues ha sido un poco eso, el ver que está funcionando, que está creciendo, que está, no sé si ayudar, pero sí que está, por ejemplo, llegando a los corazones de la gente y eso nos hace seguir adelante. Al final, una frase, una reflexión te hace cambiar, te hace hacer clic y yo
soy consciente de que en tu podcast, ¿vale? Estás hacer clic a mucha gente, ¿no? En esa parte de cambio, ¿no? Y lo correlaciono con el podcast de Acuerda Changemakers, ¿vale? De cambiar va de cambiar, ¿no? De que necesitas ese momento de inspiración, de escuchar a alguien, de que yo también puedo, etcétera. Y eso lo estáis consiguiendo con esa magia que transmitís en el podcast. Muchas gracias. Vamos a bucear un poquito más en Noelia, ¿vale? Sé que hubo un momento importante en tu vida, ¿vale? Fue un momento en el que dejaste tu trabajo y te fuiste a Asia a vivir una experiencia. ¿Qué se te pasa por la cabeza para que tomes esa decisión de dejarlo todo y viajar? Bueno, yo realmente estudié la diplomatura de trabajo social y yo siempre había tenido el gusanito de querer irme a Asia, de querer hacer alguna experiencia como voluntaria en alguna ONG o algo así, ¿no? Y esa idea, ese sueño se fue quedando un poco atrás porque me fui metiendo pues, en la vorágine del trabajo que no me gustaba, pues en ese momento me apetecía a lo mejor vivir otras experiencias y bueno, fue un poco quedándose atrás. ¿Qué ocurre cuando de repente estás sumergida en un trabajo que te proporciona muchísima estabilidad, muchísima seguridad, sobre todo en el ámbito económico, pero no te gusta nada? No te gusta ni un carajo, o sea, nada. Y tienes una relación que de repente se rompe, ¿no? Y que te quedas pues tiritando, ¿no? de esa ruptura que fue muy tormentosa. Y lo único en lo que te tienes que agarrar o lo que puedes agarrarte es al trabajo, porque obviamente tenía a mis amigos y me acompañaron muchísimo y me sentí muy arropada, pero mis amigos tenían sus vidas. Entonces, claro, me encontraba en una ciudad como Madrid, porque en ese momento vivía en la capital de España, y me encontré como muy vacía. O sea, es un sentimiento de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Si todo lo que estaba formando con mi pareja, porque en ese momento me había casado y al mes me divorcié. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No me gusta dónde estoy trabajando, no me gusta la vida que estoy llevando. Realmente me sumergí en intentar levantarme con ocio, ¿no? Pero eso se queda. Te falta algo, ¿no? Sí, te falta, ¿no? Sí. Vacío, sensación de vacío. Entonces, pues decidí ese año que ocurrió todo eso, decidí estar un año en terapia. O sea, para mí la terapia es fundamental. Creo que todos los seres humanos necesitamos ir a terapia, todos, porque todos tenemos traumas y todos pensamos que los traumas son como circunstancias o tragedias, ¿no? Algo puntual. Y realmente no. O sea, los traumas van con situaciones, aunque sean pequeñas, que te marcan, ¿no? Entonces ese año decidí estar un poco en terapia y ver si esa decisión que me rondaba la cabeza, que era irme a Asia, estaba bien o no. Y finalmente me fui para allá. Yo creo que es importante tomar conciencia de dónde estás y dónde quieres estar en el futuro. Yo siempre tengo una frase, ¿no? De si no te gusta tu pareja, déjala, si no te gusta tu trabajo, déjalo, si no te gustan tus amigos, cambia de amigos, ¿vale? Pero actúa, ¿no? Porque si no, al final la mayoría de las veces nos arrepentimos de las cosas que dejamos de hacer, ¿no? Y si no puedes en ese camino, como dices tú, levanta la mano y pide ayuda, ¿no? Fundamental, ¿no? Rodearte de profesionales, ¿no? Total, que un año de terapia y de repente decides marcharte fuera, Nepal. Oye, me fui. ¿Por qué Nepal? ¿Qué esperabas encontrar allí? Bueno, me fui y me costó mucho dejar el trabajo, que era estable, seguro, como he comentado, pero me fui. Elegí realmente hacer primero un viaje grande, o sea, estuve haciendo un retiro intensivo de yoga en Tailandia y luego fui a Malasia, estuve en varias zonas de Malasia y luego ya me establecí 5 o 6 meses en Nepal. Y elegí Nepal porque años atrás había estado viajando allí. Yo tenía siempre desde jovencita la ilusión de irme a India y quería conocer India y estaba obsesionada con India. Sin embargo, el viaje que hice fue India-Nepal para hacer el trekking al campo base del Everest y me enamoré de Nepal. Me enamoré profundamente de Nepal. Fui unos años después a visitar a un amigo que estaba allí. Seguí más enamorada todavía. Entonces, claro, obviamente, si me iba a Asia, me iba a establecer en ese país. O sea, lo tenía muy claro. Y justo además coincidió que unos meses antes un amigo mío estaba en una boda y me dijo, oye, pues me voy a Nepal a vivir. Y yo, no me digas, ¿dónde te vas? Pues me voy a hacer un trabajo a una escuela, a un conservatorio de jazz, que no tengo ni idea de música, a todo esto. Pero dije, ay, ¿y necesitáis voluntarios? Y me dijo, pues posiblemente. Así que era como las señales de la vida que te van diciendo, es por ahí, pues decidí hacerles caso y me fui. ¿Haces caso a las señales? Sí, totalmente. Creo que la vida te va poniendo en los caminos y que tú tienes que ir
en función de aprendizajes y eligiendo caminos, sí. El universo ordena y te ponen las señales adecuadas para que te vaya bien. Te van poniendo señales, o sea, te van poniendo caminos guays y luego también piedrecitas para que te tropieces un poquito. Pero que también sí, te vienen bien de vez en cuando. También, hombre, claro. ¿Cuál fue la primera impresión cuando llegaste a Nepal? ¿Algo que te sorprendió? ¿La primera del primer viaje o cuando fui a vivir? Cuando fuiste a vivir. Bueno, pues realmente me encantó. Bueno, me sorprendió, me impactó muchísimo el que cogiendo el avión en Malasia, que me iba de Kuala Lumpur a Katmandú, era la única mujer en el avión. Creo que habían 3 o 4 más con pareja, pero era la única mujer sola. Entonces, todos los nepalíes, ¡boom!, me empezaron a ayudar muchísimo. Aterrizó el avión, me empezaron a coger la mochila, ¿qué necesitas? Tal, o sea, como súper, vamos, amorosos, muy majetes. El caso es que luego cogí el coche, me acuerdo, ya había estado ya 2 veces anteriores, y el taxista se le rompió el coche como 5 veces en el trayecto del aeropuerto a casa y lo arregló en 30 segundos, creo que arregló el coche las 5 veces. Y yo decía, ostras, estoy en otro mundo. O sea, que luego cuando estás allí no es tan diferente, ¿no? Hay muchas cosas diferentes, pero no he estado tan diferente. Pero sí, en ese momento me quedé impactada y dije, ¿he hecho bien? O sea, venir a este sitio caótico, pero sí. Sí. Siempre en esos viajes parece que hay algo que te cambia la vida, ¿no? Cuéntanos algún caso concreto, alguna experiencia que viviste allí que dijiste, esto me ha cambiado mi manera de ver la vida. Cuando viví allí me impactó muchísimo el hecho, sobre todo de los nepalíes, ¿no? De la visión que tienen hacia la muerte, ¿no? Yo creo que en Occidente estamos como muy... Siempre tememos a la muerte y estamos como tratando la muerte como un tabú, ¿no? Y eso creo que nos perjudica seriamente. Y estando allí, por ejemplo, todos mis compañeros lo hablaban con una tonalidad como que como formaba parte de la vida, ¿no? Me acuerdo que haciendo un trekking justo se había estrellado una avioneta que yo tenía que coger de vuelta en las montañas del Himalaya, ¿no? Y un Sherpa me dijo, ¿qué te pasa? Tal, yo estaba como en shock y me dijo, ¿qué te pasa? Yo, no, que se ha estrellado una avioneta, que ha muerto gente. No, pues lo típico, que estaba impactada. Me dice, ¿y? Y yo, pues que pobrecitos que han muerto, ¿qué tal? Y dice, the life, ¿no? La vida. Es así, o sea, realmente ellos tienen una visión tan distinta. Entonces, bueno, muchas otras cosas me hicieron como abrir mi mente y reflexionar, pero obviamente eso sí que lo vi como muy llamativo, ¿no? ¿Y eso te ha afectado de la manera en la que tú ves el mundo? Por ejemplo, con el tema de la muerte. Al final es influir. Sí. No, en el tema de la muerte, no. Me dio más el aprendizaje de que tenemos que disfrutar la vida, ¿no? Y de que realmente tenemos que ser conscientes de que vivimos, pero que también morimos, que moriremos todos en algún momento, ¿no? Y mira que a mí me cuesta hablar de estos temas, siguen siendo bastante tabú a veces en mi vida, pero es cierto, es así, ¿no? Entonces creo que ellos valoran mucho más el presente, los momentos, entonces son como más felices. Aunque tengan menos recursos en algunas ocasiones, son más felices. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Vine como con otra perspectiva de la vida. De hecho, además allí Asia fue donde más practiqué yoga, donde más me introduje y me sumergí en la filosofía del yoga. Y años más tarde me hice profesora por eso, ¿no? Como, ostras, qué importante es vivir el presente. Dices que son más felices. ¿Por qué son más felices? No sé si son más felices o no podría generalizar a lo mejor, pero sí lo son, yo creo que porque saben disfrutar de su familia, saben disfrutar de la naturaleza, saben valorar esas pequeñas cosas, ¿no? Y nosotros a veces vamos tanto en piloto automático, estamos tan acostumbrados a estar metidos totalmente en el trabajo, en tus 10 horas casi de trabajo, o si eres autónomo ya 25. Así que realmente... creo que no apreciamos a veces esas cosillas. ¿Postergamos la felicidad? Totalmente, ¿Sí? Totalmente. Estamos todo el rato, cuando tenga esto, seré feliz. Cuando llegue a esta meta, seré feliz. Cuando viaje a este sitio, seré feliz. Y sí, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Y vivir el presente significa poner el foco en lo que estás haciendo ahora y disfrutar de ello? Por supuesto, totalmente. Yo soy enamorada del Camino de Santiago, ya lo sabes, es la 5ª vez que hago el Camino de Santiago, de hecho en marzo la hice yo solo otra vez, ¿no? Y sí me pongo el ejemplo, ¿no? Hay gente que hace el camino para llegar a Santiago, ¿vale? Se levanta muy temprano,
sale corriendo, ¿vale? Hasta llegar a la siguiente etapa para coger plaza en el siguiente albergue, acostarme súper rápido, ¿vale? Para al día siguiente poderme levantarme temprano y salir corriendo, ¿vale? Y llegas a Santiago y dices, ¿y? ¿Vale? Y cuando disfrutas del camino es cuando vives cada etapa, ¿no? Te recreas en el momento, en lo que está pasando a tu alrededor, con gente en la que no conoces, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo podemos trabajar eso cuando la vorágine del día a día nos lleva a, te voy a llegar a Santiago, te voy a llegar a Santiago? Pues haciendo eso, ¿no? O sea, ¿El yoga nos parando. ayuda ahí? Bueno, claro, el yoga es bueno para todo el mundo. La gente que no quiere practicar yoga lo entiendo perfectamente, pero creo que es una práctica muy beneficiosa para todo el mundo. Y al hilo de lo que has dicho del Camino de Santiago, yo solamente he hecho 5 etapas, o sea, hice un viaje solamente, el Camino Inglés. Y, y yo creo que está muy bien lo que me acabas de decir, ¿no? De vivir cada etapa. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando lo hice porque mi amiga estaba casi a punto de fallecer, estaba enferma, una de mis mejores amigas, y le dije, estaba ella justo en el hospital en ese momento, y yo me acuerdo que le dije, voy a dedicarte todos los amaneceres del Camino de Santiago. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Disfruté muchísimo la etapa por esa razón, ¿no? Era como ver el sol, no sé, un nuevo día. También el miedo de ir andando por el bosque solas, que iba con una amiga. Pero bueno, disfrutar de todo el momento, ¿no? De todo lo que te aporta la naturaleza. Y referente a lo que me dices del yoga, por supuesto, al final es una práctica que te induce a estar en tu momento presente, conectando profundamente con tu cuerpo, con tu respiración, que es lo que nos permite existir, y con tu mente. El yoga al final requiere disciplina, ¿no? Porque al final es, si quieres encontrar el beneficio del yoga, requiere disciplina, ¿no? ¿Cómo trabajar la disciplina y cómo aislarte de tu día a día para poder trabajar esa disciplina? Yo creo que el yoga lo que hace es que dejes, o sea, que realmente no te propongas que ser disciplinada, es que te conduce a serlo. ¿Me entiendes? O sea, bueno, que te conduce a serlo quiere decir a que te guste y te engancha tanto que no te cuesta, ¿vale? Entonces es como ya al final lo necesitas y lo haces porque es tu modo de vida, porque para mí el yoga es un modo de vida, es un estilo. sí. Volviendo al viaje a Nepal y al tema de los desafíos, ¿no? ¿Nos puedes contar algún desafío que encontraste allí y cómo lo superaste? Porque me imagino que, como dices tú, ¿no? Mujer, sola, ¿vale? Un país que no conoces, una cultura que no conoces, ¿vale? ¿Cómo me enfrento a eso? Pues realmente a mí no me... Bueno, yo es que soy muy hecha para adelante, Juan Carlos. Entonces realmente no me produjo dificultad a la hora de adaptarme. También te digo que los nepalíes son muy majos, o sea, son muy buena gente. Entonces ellos te ayudan en todo, tanto mujeres como hombres, y estás allí y te hacen sentirte como una más. Entonces realmente en ese campo me sentí muy, muy arropada, muy bien, y no me produjo ninguna dificultad. Sí que te diré que, referente a Nepal, por ejemplo, uno de mis grandes desafíos fue coger la avioneta que iba a Lukla, que es el aeropuerto más peligroso del mundo. Yo, que tengo miedo a volar, a mí eso sí me resultó difícil. Como experiencia allí, la verdad es que, bueno, una vez me acuerdo caminando a casa sola, ¿vale? Ahí sí que dije, ostras, que estoy en un país, en otro continente diferente, muy diferente al mío. Me estoy fiando de esta gente que creo que es maja, pero claro, en el mundo hay todo tipo de personas. Y me acuerdo que era de noche y claro, las calles allí están, vamos, manga por hombro. Encima los perros van sueltos, que tienes que ir con una piedra por si les tienes que espantar. Y iba por una calle, que todavía me quedaban como unos 15 minutos para llegar a casa, totalmente a oscuras. A las 12 de la noche, a oscuras 100%, y de repente me veo como una lucecita pequeña en un sitio que parecía que estaban en obras, como de un cigarro, ¿sabes? Como la típica luz del cigarrillo. Y me quedo así y yo, bueno, sigo para adelante y empiezan... Y yo corriendo. Claro, en ese momento sentí miedo, pero miedo profundo, ¿eh? O sea, corrí como nunca en la vida había corrido y luego realmente no pasó nada, pero ahí sí que dije, ostras, que estoy sola y tengo miedo, ¿sabes? Y es normal. ¿Y algún cambio que integraste en aquel viaje y que hayas integrado y lo tengas como hábito? ¿Algo que significativo? Para mí, te diré, la práctica de yoga y mis infusiones. No es broma. Como hábito de allí, desde Nepal, yo creo que tomarme las cosas con más calma, ¿sabes? Y saber parar. Realmente yo iba muy, muy, muy a tope todo el día.
era una persona súper ociosa, súper todoterreno. Y en Nepal supe valorar mi tiempo también con la calma. Entonces yo creo que eso sí que me ayudó mucho cuando volví a España. ¿Lo has integrado en tu día a día? Sí. ¿Te tomas las cosas con más calma? Sí, muchísimo más. Luego se lo preguntaremos a Jandro. Vale. Ya nos dirá qué opina. ¿Puedes describir algún momento en el que sentiste un cambio significativo en ti? Un cambio significativo en mí. Pues yo creo que ¿pero de Nepal dices? O que hayas integrado ahora cuando estés aquí. Bueno, yo creo que todas las rupturas hacen mucho un cambio personal. Yo creo que cuando sufres en el amor realmente te hace como introspectiva, ¿no? Y un poco cuestionarte todo lo que estás haciendo en tu día a día, y eso yo creo que fue muy, muy significativo para mí. También el hecho de trabajar en trabajos que no me gustaban y que me hacían sentirme súper infravalorada. Entonces, claro, como Nepal concretamente, si te refieres un poco también a esto, sí. Fue como el bypass, ¿no? Para mí fue detonante, ¿no? El tener ese tiempo para escucharme, para saber qué tipo de patrones estaba eligiendo en mi vida, para ver en qué me estaba equivocando, en por qué me sentía tan pequeña, por qué tenía la autoestima por el suelo, básicamente. Entonces, para mí Nepal lo fue todo. O sea, vine y tuvo gran consecuencia a la vuelta, porque, claro, dejar tu trabajo de siempre, donde ganabas bastante bien y de repente encontrarte un poco como, ostras, ¿y ahora qué, no? Cuando me ha pasado la experiencia, para mí ha sido la mejor experiencia de toda mi vida. O sea, la que me ha hecho un clic en el cerebro. ¿Qué aspecto valoras entonces de esa cultura nepalí que creo que tendríamos que integrar aquí en Occidente? Pues sobre todo el ser más alegres. ¿Vale? El tomarnos... Volvemos a la felicidad. Hombre, pero por que se nos olvida ser felices. O sea, es que la gente no sonríe, la gente está por uvas. Entonces, claro, la sonrisa para mí es como ¿cómo es el dicho este? La sonrisa es el espejo del alma, ¿no? Espejo del alma, sí. Entonces, para mí ellos, cuando yo llegué al aeropuerto y me querían ayudar en todo y tal, y luego tratando ya con locales, trabajando y demás, el cómo se toman la vida, es que eso es un aprendizaje brutal. Yo le recomiendo a todo el mundo que viaje a Asia, por favor, y que observen un poquito todo lo que hacen esa gente, ¿no? No solamente en Nepal, sino en otras zonas de Asia o cualquier otro continente que a lo mejor, no sé, no he viajado tanto en profundidad en otros continentes, pero para mí Asia es muy significativo. Por favor, que seamos más alegres, ¿no? Y que tengamos más tiempo para nosotros y para nuestra familia, y sobre todo disfrutar de ese tiempo de calidad. Creo que se nos pasa la vida intentando vivir la vida, ¿vale? De hecho, hay una frase que yo también aprendí en el Camino de Santiago, que era: vivir la vida intensamente no significa ir corriendo a todas partes, ¿no? Sí. Sino párate, mira de quién estás rodeado, ¿no? Con qué gente estás, ¿vale? Y aprovecha cada momento para disfrutar, ¿no? Claro que sí. Eso es fácil, ¿vale? Sobre el papel, ¿vale? Pero cuando tu vida se complica, cuando te deja tu pareja, cuando pierdes tu trabajo, cuando las cosas se ponen mal, ¿vale? ¿Cómo puedo ser feliz? Cambiando. Cambiando. Cambia de paradigma, todos los cambios, viaja, resetea. Haz todos los cambios que sean necesarios, pero hazlos. O sea, quiero decir, tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Todo cambio genera incertidumbre, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene miedo a la incertidumbre, porque no sabes lo que va a pasar. Hay gente que tiene más, otra gente que tiene menos, pero la mayoría está como muy conforme con su zona de confort porque es donde está seguro. Su zona... Aunque tu vida sea una mierda. Efectivamente. O sea, antes se enfrentan a esa mierda que a lo mejor a una incertidumbre, a algo que les genera miedo. El miedo al final obstaculiza, con lo cual esa frase que se dice de aunque tengas miedo, hazlo con miedo, es que es así. Es que hay que hacerlo porque te lo pierdes. Y al final, la sensación de vacío que te genera el estar en un sitio donde sabes que no es tu sitio, pero que no te atreves a dar un paso más porque tienes miedo, al final eres infeliz. Entonces, por favor, armémonos más de valor y veamos que todos los cambios siempre son para mejor. ¿Que tuvo consecuencias el dejar mi trabajo y el largarme a Asia? Por supuesto que sí. Llegué más perdida que un pollo sin cabeza cuando llegué a España. Y además con un montón de puntos de atar, ¿no? De ahora tengo que buscar trabajo, ahora yo quiero más tiempo para mí, ahora me he dado cuenta de esto, ¿no? Y ahora quiero esto, y poner más foco en lo que había aprendido en Nepal. Pero cuando llegas aquí es todo diferente, entonces tienes que empezar como digamos de cero. Por supuesto que da vértigo eso, pero es que si no lo hago, no sería quien soy ahora, ¿no?
Entonces, claro, no sabía cómo iba a ser yo ahora a mis 40, pero tenía claro que eso me iba a aportar algo. Pues cuando viene de dentro, cuando viene de la tripa, por favor, escucha. Escucha, medita, haz lo que haga falta, pero escúchate y hazlo. Y ponte en acción, ¿no? Deja Totalmente. de quejarte, ¿vale? Deja de quejarte. Sí. Y ponte en acción. ¿Qué es lo que te inspiró a crear tu propio podcast y cuál es su principal objetivo? ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Tiene que ver con esa parte divulgativa? Por supuesto. O sea, yo esas ganas que tenía de arreglar el mundo, que luego ya me di cuenta de que era imposible, es Zen Vibes. Para mí, Zen Vibes es, como he dicho antes, el vehículo a que aportar nuestro granito de arena entre todos, porque además si hay una cosa que me gusta es compartir. Me encanta compartir todo. O sea, mis clases, mis talleres, los retiros, ya sabes que hago con Raquel. Entonces, me encanta compartir y creo que el podcast es una buena vía, como te parecerá a ti también con este podcast, el poder mostrarles a los demás que hay otras formas de vivir, ¿no? Y que hay muchos hábitos que incorporar a nuestra vida que pueden ser muchísimo más saludables, que podemos ser felices de múltiples formas. Entonces, que no pasa nada. También un poco el hecho de sentirte que eres un bicho raro, ¿no? Porque a ti te habrá pasado, imagino, en algún momento de tu vida. ¿Por qué soy así? Y te castigas porque tenemos tantas creencias que nos están limitando, porque, claro, todos venimos de un sistema, de una educación, de una cultura. Entonces, claro, de ahí tan importante lo de viajar y abrir mente, ¿no? Porque estamos muy cerrados en una cultura, en una educación, en un sistema. Entonces, claro, todo eso nos está limitando. Y es tan importante verlo muchísimo. Un punto importante para decidir cambiar es sentirte a gusto contigo mismo, ¿vale? Y si no estás a gusto, cambiar, ¿no? Hay un momento en tu vida en el que quizás a lo mejor tengas que dejar de ser el trabajador ideal, el padre ideal, la pareja ideal, ¿no? O el hijo ideal o el hermano ideal, ¿no? Y empezar a pensar en lo que tú quieres hacer, ¿no? Y eso es lo que realmente te motiva a ese cambio, ¿no? Claro. Pero es duro, ¿no? Por eso inspirarte en otras personas que lo han hecho, ¿vale? Y que puedes escuchar en el podcast, ¿vale? Seguramente te pistan, ¿no? Para ello, ¿no? O si no es un viaje tan transformador, a lo mejor es escuchar algo que te inspira en un cambio, ¿vale? Yo me acuerdo de haber visto el podcast con Raquel, que luego la conocí en uno de tus retiros, con Raquel Linares, ¿vale? Y cambiar determinados hábitos a nivel alimenticio, a nivel de hábitos, ¿vale? Te cambia, no es que te cambie la vida para siempre, ¿vale? Pero te permite tener más energía, ser más feliz, que te estimula ese cambio, etcétera, ¿no? Que no tiene que ser precisamente un viaje, o sea, tú sabes lo que hay dentro de ti. Tú sabes lo que te gusta, lo que te motiva, lo que necesitas, pero no lo quieres ver muchas veces por miedo. Entonces, simplemente es tan importante, o sea, es tan sencillo como escuchar e indagar. Y estos podcasts sirven para eso, ¿no? Para poder profundizar mucho más en temas que a lo mejor nos interesan. Raquel vino y nos dio nos dio unos conocimientos sobre cómo podemos mejorar en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, con los ritmos circadianos, ¿no? Y tenerlos más en cuenta. Entonces, bueno, pues al final es sabiduría de todos los profesionales que vienen y que al final aportan pues eso, valor, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más te apasionan y que a mí el desarrollo más? Personal me encanta. ¿Sí? Sí. Para mí lo que más me gusta de todo es desarrollo personal y, bueno, espiritualidad. Pero espiritualidad lo llevo innato. Entonces, o sea, es como que yo siempre me he considerado algo espiritual y con yoga se me potenció, por supuesto. Y luego me gusta todo el tema de la salud. O sea, me intereso mucho por intentar llevar una vida bastante equilibrada en la alimentación. Entonces, todos esos temas, todos los que tratamos en el podcast. También me gusta mucho el emprendimiento, fíjate. ¿Sí? Sí. Las personales, emprendimiento, todo eso también me gusta. ¿Quién ha sido el personaje más impactante que has entrevistado hasta ahora y por qué? Pues, a ver, te diría que Borja Vilaseca. Borja Vilaseca es un referente para mí desde siempre, entonces no sé si para quien no lo conozca, es un referente en el desarrollo personal. Además, impulsor de la herramienta Enneagrama, que tú lo utilizas mucho en tu empresa. Y bueno, pues obviamente me encanta. Y entonces cuando vino estaba como un flan cuando vino. Pero si te soy sincera, en el fondo me gustan todos los profesionales que vienen porque creo que cuando tú les invitas es porque realmente les admiras, ¿no? Y entonces todos los que han venido han aportado mucho valor al podcast. También te diría pues invitados como Pablo Arribas, María de Mondo, vienen también por delante otros invitados muy potentes. Entonces, pues claro, obviamente esos que son tan conocidos te gusta y además aprendes un montón. Pero bueno, yo creo que todos. No paráis, ¿no? Porque además la comunidad está creciendo mucho, las visualizaciones, has empezado también en el tema de TikTok también a mover el tema de los podcasts, ¿vale?
¿Qué tal? Buah, súper bien. Pues es que al final es lo que te digo, vamos como poquito a poco y cuando vas viendo que la gente lo va viendo, te mandan mensajes, es tan bonito. O sea, es súper Claro. guay, es muy divertido además y no sé, como muy Cuéntanos enriquecedor. alguna anécdota con alguno de las entrevistados que has tenido en el podcast, Bueno, ¿vale? Porque imagino que te habrá pasado y todo, ¿no, tío? claro. Sí, sí, sí. Yo voy a destacar el de Xavi Roura, que es astrólogo, o sea, me dejó sin palabras. Yo la astrología, creo en la astrología y me gusta la astrología, no soy una entendida, ni mucho menos, esa es mi compi Raquel, pero Xavi, o sea, es un profesional de los pies a la cabeza. Pero claro, cuando se te sienta enfrente y empieza a hablar de la astrología de una manera muy peculiar, tenéis que ver el podcast, ostras, lo que me pude reír. O sea, es que además Sí. tiene una forma de hablar tan sencilla, tan bruta también, que fue muy divertido, muy divertido. Pero bueno, no sé, así más que yo recuerde que me haya como impactado, yo creo que me impactó mucho Xavi. ¿Cuáles son los temas que más están interesando en el podcast? Yo creo que los de desarrollo personal siempre gustan. Amor, rupturas, sí, el amor. Bueno, es que el amor mueve todo, Juan ¿Sí? Carlos. Tema de pareja, ¿no? Temas de pareja muchísimo. También me gusta mucho nutrición y psicología. Sí, sí, esos yo creo que son los temas top. Salud mental también, ¿no? Ujú. Últimamente, ¿no? Por Porque la eso gente... sí, psicología, psiquiatría. De hecho, el psiquiatra que vino, Pedro Gurillo, al podcast, no tiene ni redes sociales y gustó bastante también. O sea Sí. que sí, yo creo que esos temas, al final todos, como te he dicho, necesitamos pues esa pequeña terapia, ¿no? Ya, En nosotros. ya. Además, lo importante que es, como dices tú, escuchar esa frase o esa reflexión, ¿vale? O ese pequeño consejo que te hace Sí. ponerte en acción y cambiar, ¿no? Totalmente. Como el lema de Aquara Changemakers, cambiar va de cambiar, ¿vale? De ponerte en acción. No puedo estar más de acuerdo con vuestro lema. Sí. ¿Cómo ha evolucionado tu podcast desde los inicios? Pues ha evolucionado a pasos lentos, pero muy bonita. No sé, o sea, creo que yo estoy viendo un crecimiento. Tengo que destacar también que todo esto no sería posible sin Jandro. Estamos poniendo, o sea, nos pasamos la vida estudiando, investigando, pues cómo podemos hacerlo mejor, porque obviamente para mí es súper importante imagen, sonido, que se escuche bien, porque yo cuando escucho un podcast que a lo mejor no me gusta cómo se escucha, pues, y él es súper meticuloso en eso, lleva más de 13 años en el sector de producción, entonces realmente tiene muchos conocimientos de eso, pero claro, un podcast luego crearlo es diferente, entonces muchos cursos, muchas cositas que estamos haciendo para que el podcast vaya bien. Y luego, pues eso, como los profesionales que vienen son tan cracks todos, pues en el fondo está yendo guay. Yo creo que va como tiene que ir. Alguien que está empezando con el tema del podcast, ¿vale? Alguien que se dedica al mundo del desarrollo personal, ¿vale? Y que creo que una manera de divulgar su contenido, etcétera, es a través del podcast. ¿Por dónde empiezan? ¿Qué hacen? ¿Cómo empezaste? Pues es difícil, tú lo sabes bien, Sí, es muy difícil. Muy difícil porque primero tienes que tener conocimientos amplios de todo el tema de edición, vídeo, todo. Entonces, eso ya es complicado de por sí. Luego, por otro lado, el tema de pues, qué profesionales traer, ¿no? Pues hacer los contactos. Luego también el preparar bien las preguntas. Entonces, bueno, no es imposible, claro que no, todo el mundo, o sea, mucha gente tiene podcast, pero yo creo que es mucho trabajo detrás y tienes que pues, ser disciplinado en ese campo. Luego también con el tema de las redes, o sea, YouTube o donde vayas a colgar vuestro podcast, pues tiene también que estudiarse un poquito y saber cómo funciona y ser muy constantes, muy constantes. Nosotros colgamos bastantes vídeos a la semana y no fallamos desde noviembre del 2023 que empezamos, no hemos fallado ni un solo domingo, exceptuando en agosto que nos fuimos un par de semanas. Todos los domingos hemos publicado, entonces ser constantes. ¿Disciplina? Muchísima. En este campo sí. Tú hiciste un viaje en tu vida, ¿vale? Que te transformó por completo, ¿vale? Que te ha llevado donde estás ahora. Te provocó también un cambio a nivel personal, profesional, etcétera, ¿vale? ¿Qué recomendaciones darías a alguien que está en ese momento, ¿vale? Y que le pueda ayudar? Yo creo que le diría que se deje fluir, ¿sabes? Sobre todo fluir. Cuando una vez cuando antes de hacer el cambio, que se escuche bien y que si lo dice la tripa es porque es por ahí. Eso segurísimo. Y una vez hecho el cambio y a lo mejor que ves que hay obstáculos o que hay dificultades, porque los hay, yo le diría que simplemente deje fluirse un poco más por la vida.
que va a ir todo sucediendo como tenga que suceder y saber tomar decisiones. Eso es súper importante también, porque yo también no sé si he fracasado, pero sí, el no tomar decisiones acorde a lo que sentía me ha llevado a grandes baches en mi vida. ¿Coherencia con tu propósito? Totalmente. O sea, ¿Siempre? 100%. Totalmente. Coherencia con el propósito y tomar decisiones, ¿no? Porque al final no tomar una decisión también es una decisión, ¿vale? Y te lleva a la inacción, ¿no? Eso es. ¿Sí? Así que ponte en acción. Retiros de luna llena. Cuéntanos un poco, ¿vale? Porque haces mucho, ¿vale? No solo el podcast, haces muchas cosas. Sí. Eres coach, ¿vale? También. Cuéntanos un poco. Pues a ver, soy profesora de yoga, doy clases regulares y luego también hago mis talleres y mis cositas. Yo desde pequeña tengo como una conexión profunda con la luna llena y antes de sacarme el curso me acuerdo que estaba yo embarazada, porque todo esto me saqué el curso embarazada, como buena todoterreno que era. Pues justo me reuní con mis amigas en la playa una noche de luna llena, porque yo estaba embarazada y tal, y es que estaba como en mi salsa. Y yo me acuerdo que les dije a mis amigas, si algún día me saco el título, que creo que va a ser ya, voy a hacer encuentros aquí. Y empecé. O sea, empecé y la verdad es que son muy bonitos, gustan mucho los encuentros de luna llena, son preciosos en la playa. Y luego, por supuesto, retiros que elegí a mi compañera Raquel. Bueno, nos elegimos porque fue todo muy rodado entre ella y yo desde el primer minuto. Y la verdad es que muy guay, hago muchas cositas de Qué esas. bueno. Los retiros de luna llena, de hecho, siempre llego tarde. O sea, lo sacas y nunca pillo plaza porque si me pone completo, próximo retiro tal fecha, ¿vale? Y siempre llego tarde. Sí. ¿Cuándo va a haber otro retiro de luna llena? Pues en la próxima temporada ya, porque la hacemos siempre en momentos de calor, desde mayo hasta septiembre, aunque este septiembre no hemos podido hacerlo porque llovía mucho, pero siempre lo hacemos en esas temporadas. Qué bueno. Siempre hay un apartado en el que el equipo, con Jandro, que además también es el productor, realizador de este podcast, que lo conocí gracias a ti y es el que ha hecho maravillas con el podcast de Changemakers, de Cambiar o de Cambiar, y hace preguntas. Momento especial, Jandro. Bueno. Muy buenas, ¿qué tal? Qué raro es hacerte preguntas, ¿no? Esto es sorpresa, ¿eh? Nada, yo tengo una pregunta y antes estabais hablando, ¿no? De qué consejos le daríais a una persona que necesita un cambio en su vida. ¿Podrías profundizar un poco más en, no sé, en dar un paso a paso? Es decir, vale, soy infeliz con mi vida, quiero dar un cambio, ¿cómo lo hago? ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Me escucho? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Cuáles son...? Vale. Yo el primer paso que daría a la gente es tener algún tipo de herramienta para poder empezar a dar ese paso, ¿vale? Como es escucharse. Véase meditación, véase yoga, véase coaching, terapia, lo que quieras, ¿vale? Entonces, ¿cómo cogemos esas herramientas? Por ejemplo, meditación, pues hay meditaciones guiadas. También hay gente que a lo mejor dice, pues a mí esas herramientas no me funcionan o no tengo tiempo, que esto sería una señal clave para empezar a escucharse. Pues sal a andar, no sé, léete libros, sé curioso, ¿no? Pero ve introduciéndote un poco en qué te está llamando la atención, ¿no? Si a mí me gusta leer, ¿qué libros estoy eligiendo y por qué los estoy eligiendo, ¿no? Ser un poco avispado en ese campo, en un poco ver por dónde tener que ir. Una vez que ya te hayas escuchado, es que va solo. O sea, directamente es como te das cuenta cuando ya estás conectado contigo, es cuando te das cuenta que dices, madre mía, no me gusta mi trabajo, estoy más perdida que un pollo sin cabeza, no me gusta mi pareja. No sé, en ese caso nuestro cariño. Pero es verdad, pasan esas cosas. Entonces es cuando dices, vale, ¿y qué me pasa? ¿Qué quiero y qué me gusta y qué necesito en mi vida? Que eso te lo preguntas alguna vez. Porque hay mucha gente que no se lo pregunta, va tan en piloto automático que no se lo pregunta. Entonces, pregúntate, ¿qué necesitas? Oye, pues necesito cambiar de trabajo, pero es que no puedo porque necesito dinero. Bueno, pues haz cositas para ganar dinero, ¿vale? O vete ahorrando o mira otro trabajo mientras estás en el trabajo en el que estás ahora. No sé, ve buscando la forma en la que hacerlo. ¿Quiero hacer un viaje súper guay? Vale, pues ahorra para hacerlo. O sea, quiero decir que luego al final no es fácil, nadie dijo que fuese fácil, pero yo creo que es un poco la vía es por ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes alguna más, cariño? Nadie más, ¿no? Yo tengo algunas más, ¿vale? Y me viene muy bien lo que has dicho de vamos en piloto automático,
Hay dos frases que a mí fue como, de repente me estallan en la cabeza. Una era, vamos a toda hostia haciendo nada, ¿vale? Vamos en piloto automático y al cabo del día te planteas si lo que estás haciendo cada día te conduce hacia tu propósito, ¿no? Ujú. Y otra que me marcó a mí mucho fue otra que era, los líderes no tienen prisa, ¿vale? Y yo decía, si yo voy como una moto, ¿vale? ¿Cómo que los líderes no tienen prisa, ¿no? Y alguien me dijo, si no eres capaz de gestionar tu propia vida, ¿cómo vas a ser capaz de gestionar la vida de otras personas y de tu empresa, ¿no? Son señales que me dan cuenta de que me estoy desviando. El ir como una moto, el ir en piloto automático. Claro que sí. ¿Y qué hago? Bueno, pues reducir un poquito esas labores que tienes. No sé, o sea, intentar estructurarte un horario en el que tú digas hasta aquí llego y no más, o hasta dónde puedes abarcar. O sea, realmente, Juan Carlos, yo creo que trabajar no lo es todo, ¿no? Y entonces, si tú no concilias tu vida personal con tu vida laboral, yo creo que ahí hay un error muy grande, ¿no? Porque no vas a ser tú feliz, por tanto no vas a proporcionar bienestar a tu equipo, ¿no? Y a tu empresa. Entonces, al final todo es una cadena, ¿no? Entonces es importante que tú pongas foco en, vale, en qué me está sobrepasando, por qué estoy en este punto, ¿no? Me he cargado muchísimo de volumen de trabajo, ¿vale? Pues ¿cómo puedo hacer reducir el volumen de trabajo, pero en el que también me dé beneficios económicos, ¿no? O sea, un poco ir jugando con esa baza. Foco, ¿no? Foco, totalmente foco y hacia dónde tirar para reducir, pero ganando. Foco, propósito, coherencia, ¿vale? Y de vez en cuando darte algún descanso, ¿no? Muy bien, lo has expresado fenomenal. Desconectar para conectar. Y desconectar, sí. Claro. Sí. Reducir revoluciones. Sí. O sea, es importantísimo eso. ¿Por qué a la gente le cambia tanto la vida los retiros? Bueno, pues, los retiros. Esto es mi compañera Sofía en el podcast lo decía. Un retiro no te cambia la vida. Yo creo que te la cambias tú con lo que te aporta el retiro, ¿no? Que lo decía muy bien ella. Yeah. Es así, o sea, cuando tú vas a un retiro paras. En un retiro paras. Y además en un retiro conoces a más personas que están como tú, porque normalmente la mayoría de personas que vienen al retiro es porque necesitan parar. ¿Cuántas veces habremos escuchado aquello de, uff, bien, llega el retiro, es que no respiraba bien desde nunca? Entonces, pues un retiro lo que te hace es estar en conexión contigo, pero luego además ver otras vidas que están como tú y que todas llegáis al mismo punto, ¿no? Todos llegáis a la misma reflexión de no me escucho, no respiro, voy fatal día a día, no tengo tiempo de nada, no me dedico tiempo a correr o a ir a yoga o a lo que sea porque estoy centrada totalmente en el trabajo. Tengo mis hijos, que los hijos son una maravilla y es lo mejor que te da la vida, pero también es verdad que muchas veces nos olvidamos de ser mujeres porque solamente somos madres o padres en tu caso, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso es lo que te hace ver el retiro. Y luego la conexión con la naturaleza para mí es fundamental. Sí. Somos parte de eso. Sí. Se nos olvida que somos parte de eso. A mí una vez que me leyeron el diseño humano me dijeron, escápate a la montaña de vez en cuando porque te va a recargar, ¿vale? Pero porque somos eso, somos naturaleza. ¿Qué es lo que hace feliz a Noelia Duarte? A mí me hace feliz mi hijo. Mi marido también. Ahora que no nos escucha. No es broma, mi familia, mis amigas, claro. Hombre, mi hijo es lo máximo para mí, obviamente. Tiene 3 añitos y ahora está para comérselo. Pero sí, yo creo que el tener salud y el que ser felices mi familia y que todo esté en orden y bien. Un hobby, más allá del yoga. Me encanta viajar, me gusta muchísimo viajar. Muchísimo. Me encanta leer, no sé, me gusta inspeccionar, conocer. ¿Un libro? Un libro. Pues mira, voy a decir 2, ¿vale? Me gusta mucho Indomable, de Glennon Doyle, que te lo tienes que leer. Y me gusta mucho El poder de la hora, lo diría. Vale, pero voy a decir un libro que me marcó, que es Siddhartha. ¿Te lo has leído? No. Pues Siddhartha es de Buda, pues habla todo esto, ¿no? De lo que es la vida, de las pequeñas y grandes cosas. Lo expresa muy bien en el libro, no voy a hacer spoiler, pero creo que Siddhartha de Hermann Hesse es el libro. Cuando cerré el libro dije, me voy a Asia. Con eso te lo digo todo. Ya. Un libro nos cambia la vida muchas veces o nos impulsa a cambiar. Nos impulsa a cambiar. En mi caso fue Martejo, mi viejo profesor, de Mitch Albom, que me encantó mucho, ¿vale? Y El mundo amarillo. Sí. Que yo creo que yo creo que los libros llegan en tu vida cuando los necesitas, ¿no? Totalmente. Y cada libro te llega en un momento importante. Yo, relacionado con eso, y sobre todo con el mundo del desarrollo personal,
La sabiduría de los padres del desierto. Lo he leído muy recientemente, ¿no? Y te hace conectar con tu yo y con tu esencia y con tu autenticidad, ¿no? Y eras como, trabájate lo más básico, ¿vale? Deja de intentar llegar a Dios, ¿vale? Literalmente no, ¿vale? Sino buscar esa iluminación en lo más, sino trabájate más lo básico, ¿vale? Porque eso es el camino para llegar a otros sitios. Muy de acuerdo. ¿Vale? Un viaje pendiente, Noelia. Se me han quedado unos cuantos desde que fui madre. A mí me gustaría mucho ir a Indonesia, no he ido. Ya que he visitado sitios en Asia, pero no he ido a Indonesia. Me encantaría también ir a Costa Rica o a Australia. Pero bueno, yo creo que en Indonesia, Bali, tengo muchas ganas de ir. Sí. Dime 3 nombres de alguien que te gustaría llevar al podcast. 3 nombres. Bueno, si hago una llamada. Que me gustaría, bueno, por supuestísimo, Jesús Calleja. Soy súper fan. Jesús, si estás escuchando este podcast, ya sabes. Podcast. Jesús Calleja, me encantaría traer a Nazaret Castellanos, porque me gusta, me flipa todo el tema de la neurociencia. Y a ver, ¿a quién más por pedir? Pues me gustaría traer, a ver, ¿a quién? Ayúdame. Jandro, ¿a quién queremos traer al podcast de Zenvice? Se me ocurren muchísimos. Me gustaría traer mucho también, perdona, a Lucía, mi pediatra, porque fue para mí una figura muy importante cuando fui madre. O sea, es como, wow, esa mujer me encanta cómo trata todo el tema de la pediatría. Pues además Lucía es de aquí, es de la es de zona, Alicante, ¿vale? O sea que tú tienes fácil, Lucía. Pero es que está yo coincidí con ella, ¿vale? Nos quedamos tirados en Albacete en un tren que nunca subimos, ¿vale? Que tuvimos que retomar más tarde y nos quedamos 4 personas en Albacete y una fue con Lucía. Y fue un momento muy especial con ella, tío. Bueno, Lucía es que ahora mismo tiene mucho trabajo, creo que está en un nivel ya muy alto. Pero bueno, seguro que saca tiempo para venir al podcast. Jandro, tú querías decir a alguien, ¿no? Sí. A ver, es que se me ocurren muchísimos. O sea, creo que hemos tenido ya la suerte de traer a gente que nos inspira muchísimo, como Borja Vilaseca. Dentro de nada, no sé si lo puedo decir, pero traemos también a una profesora de yoga muy, 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 muy famosa que admiramos muchísimo. Y estoy de acuerdo con Noelia, pues sería Jesús Calleja, porque nos hemos tirado muchos domingos viendo sus programas y inspirándonos, y nos ha servido de mucha inspiración. Lucía, mi pediatra también, que lo hemos intentado varias veces, pero sin éxito, a ver si en algún momento se anima. Y Nazaret Castellanos. Y luego, no sé, al final no es solo la persona, sino el contenido, ¿no? que queremos aportar a nuestro público, y básicamente es eso, queremos agitar un poco conciencias, que la gente vea que hay otras formas de vivir, de que si tienes algún problema, la mejor solución es actuar y ponerle foco para salir adelante, y que estamos aquí de paso, o sea que lo que nos toque vivir, pues seamos lo más felices posibles, ¿no? Y aquí tenemos, y el podcast de Zenbai, pues básicamente lo que ofrecemos son las herramientas para que la gente, de una manera o la otra, de la que mejor manera le venga, adopte esas herramientas y sea feliz en su vida. Ya está. Sí. Entonces, más que una persona en concreto, que sí que por supuesto tenemos muchos referentes, es seguir hablando de todos estos temas y seguir removiendo conciencias. Nosotros hemos traído a gente que ni tiene redes sociales, y es porque nos gusta el contenido, la temática, ¿no? Y el contenido. Claro, sí. Porque consideramos que son profesionales, los conocemos, o los conocemos en persona, o sabemos, tenemos referencias, y al final pues decimos, jolín, es que esta persona vale un montón, lo único que pasa es que no está trabajando en sus redes sociales y ya está, tiene su trabajo y ya está. Entonces, bueno, pues obviamente lo que ha dicho Jandro es muy interesante, porque es así, ¿no? Que venga gente, pero que realmente pueda aportar esas herramientas, ¿no? Que queremos. Bueno. Es que no somos conscientes del impacto que tenemos en la gente muchas veces con ese podcast, ¿vale? Porque como decíamos antes, ¿no? Una frase, una inspiración te cambia, ¿no? O te invita a cambiar, ¿no? Muchísimo. La semana pasada me invitaron a la recogida de la vendimia que monta siempre Andrés Pedreño en Torrejuana, ¿no? Es como un momento muy especial del año donde se recoge la uva, ¿no? Y se hace una actividad de networking. Y me encontré con una chica que yo no me acordaba de ella,
Me preguntó quién era, le sonaba mucho mi cara y me preguntó quién era. Le dije, soy Juan Carlos Requena de Acuara. Y me dice, ¿de qué te conozco? ¿Vale? Empezamos a indagar en dónde era, ¿vale? Y bueno, uno de los proyectos que nosotros montamos fue una escuela de liderazgo en la empresa en la que ya trabajaba hace muchos años. Y me miró y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, sí. Y me dice, aquella formación me cambió la vida, ¿vale? Fue un darte cuenta, ¿vale? Conocer tus límites, trabajar en la parte del desarrollo personal, decir cambiar con todo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la cantidad de gente que a través del podcast de Zen Vice, ¿vale? Seguramente, como tú decías antes, no le va a cambiar la vida, pero le va a mover, ¿no? A cambiar la vida, ¿no? Igual que con vuestro podcast, al final, o con todo lo que haces, Juan Carlos. Yo creo que al final, cuando estás trabajando con gente y estás además en este mundo de desarrollo personal, que su propio nombre indica, yo creo que al final la gente que va o que escucha o que ve estos podcasts realmente son personas que quieren, ¿no? Sentir inspiración en algún campo determinado. Entonces, yo ese creo que granito de arena, ¿no? Ese Que granito llama de la arena acción, que siempre ¿vale? digo. Que te Yo pone siempre en digo, marcha. si quieres empezar por algo, empieza por ti. Y es que es así. Sí, o sea, vale, ¿cómo puedo? ¿Qué me interesa, no? Hay personas que solamente ven los de nutrición, porque a lo mejor será que necesitas dar un cambio, ¿no? En tu alimentación. Pues es como todo. Era Gandhi, ¿no? Quien decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Sí, eso es. Eso es una frase muy buena. Cuéntanos algún fracaso, porque seguro que algún tropezón has tenido. Bueno, yo he tenido muchos fracasos, pero todos los fracasos que he tenido han sido de lo mismo, de tomar decisiones incorrectas. No incorrectas porque me habrán hecho aprender, pero vaya, como he aprendido, a base de hostias. Perdón. Pero es verdad, es así, o sea, es así, o sea, las mayores hostias que he recibido han sido los mayores aprendizajes. Sí. Entonces, claro, pues elegí un trabajo y no lo elegía sin ninguna conexión conmigo, pues mal, fatal. Relaciones, todo lo que hemos elegido en nuestra vida que ha sido fracaso, te hace aprender. Entonces, bueno, no sé si llamarlo fracaso, porque al final ha sido para bien, ¿no? Al final soy quien soy ahora por esos fracasos. Entonces, alguno determinado no te sabría decir. Sobre todo en el ámbito laboral, fatal. O sea, he sido una kamikaze solamente por el hecho de intentar vivir, ¿no? Ya, pero te ha llevado a donde estás ahora, ¿no? Eso es. Hay una frase que yo lo tengo como frase de cabecera, que es: no eres lo que logras, eres lo que superas. Efectivamente. ¿Vale? Y creo que era Cubeiro quien decía, una vez se gana y otra vez se aprende, ¿no? Así que sí que es cierto que en el mundo del emprendimiento te dicen, vale, tío, sí, aprende, pero rápido y barato, que te cueste poco dinero. Un momento embarazoso en tu vida. Bueno, a ver, embarazoso. Me acuerdo, tenía unos 18 años y me fui de viaje a Madrid. No tenía ni idea de coger el metro y me acuerdo que estaba con la maleta, tal, no sé qué, estoy mirando en el metro, el mapa, tal, qué tenía que coger, cuál tenía que coger, tal, y de repente me veo un hombre, pero dándome patadas como un loco en la maleta y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando me fijo, todo el mundo me estaba mirando y estaba encima de los vinilos que estaba vendiendo en el metro. O sea, casi me muero de la vergüenza. Yo, perdón, pero así soy, pero soy muy así, o apoyarme en un coche, en la ventana, y de repente apoyarme en la ventana del coche, estar abierta y apoyarme en la cara del conductor. Soy de esas, ¿vale? O sea, sí, tiendo a hacer ese tipo de cosas. Entonces, vamos, habré tenido un montón de situaciones embarazosas. Aparte de ese viaje a Nepal, algo atrevido que digas. Algo atrevido. Bueno, yo creo que, a ver, atrevido. Yo creo que todos los cambios que he hecho han sido atrevidos. Entonces, atrevido es también dejar mi vida en Madrid y venirme para acá, por ejemplo, con una conciencia totalmente centrada en no voy a volver a coger nada que tenga que ver con ventas, porque no me gustan nada y no van conmigo. Entonces, volverme a marchar. Y cada vez que he cambiado de ciudad, porque he vivido en Malta, he vivido en Inglaterra, he vivido en Asia, he vivido en Madrid. Entonces, yo creo que todos los cambios que he hecho. ¿Dónde estará Noelia dentro de 10 años? No sé. Pues haciendo un podcast súper potente, siendo una coach de referencia. No lo sé. Lo único que espero es ser una fabulosa madre, sobre todo. Y bueno, pues fabulosa, no perfecta, pero vamos, que tengamos salud y que estemos bien. Lo único que me importa es eso. Y la sensación de que somos felices, ¿no? Por supuesto, eso siempre. Sí. Alineados con lo que hacemos. Sí. Y con lo que somos. ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Pues así, como me ves ahora. ¿Sonriendo? Sí. Siempre sonriendo, ¿eh? Por favor, sonreamos más, que estamos muy... Sí.
ahí donde la veis, ¿vale? O sea, parece como que todo es improvisado, los retiros, pero es súper planificada, organizada, ¿vale? Sí que ¿Vale? lo Y lo soy. lleva todo meticulosamente, ¿vale? Organizado y planificado. De hecho, compartí un viaje con ella, nos fuimos al Questina Experience hace unos meses, ¿vale? Lo ¿Verdad? tenía todo milimetrado, lo que íbamos a hacer, las actividades que íbamos a hacer y para sacarle el máximo provecho, imagino que será también, forma parte de tu vida, ¿no? ¿Cómo puedo sacar el máximo provecho de mi Sí, vida? o sea, yo creo que en la vida también es mucha organización, porque cuando estás en este tipo de trabajos y nosotros que estamos haciendo tantas cosas, que si el podcast, que si las sesiones de coaching, que si las clases de yoga, que si el niño, que si la casa, pues obviamente al final yo creo que todo es organización. Y lo que te he dicho antes, ¿no? El tomar un poco, vale, me organizo de esta manera, pero me saco tiempo para lo otro, ¿no? Entonces yo creo que al final sí, soy muy organizada en ese campo, mucho. Poco, disciplina, pasión y Organización. hobbies y organización, Sí, ¿no? sí, totalmente. Muchísimas Estamos sacando gracias, un montón de Noelia. Ha cositas. sido un placer tenerte, ¿vale? Me encantaría que dentro de unos meses volviéramos a sentarnos y volver a hablar de Cuando un quieras. nuevo reto y que nos contaras de que seguramente Jesús Calleja ha participado en vuestro podcast, Hasta la ¿vale? próxima misión. Sí. Y nada, enhorabuena por Zenbais, ¿vale? Por el proyecto, no solo a ti, sino a Jandro, ¿vale? Porque creo que habéis marcado la diferencia dentro de un terreno y dentro de un segmento que quizás no esté trabajando tan de manera profesional y lo estáis haciendo súper bien. De hecho, por eso, Jandro, estás trabajando en el podcast de Changemakers. A mí me encanta lo que haces, Noelia, ya te lo dije, ¿vale? Empecé de menos a más contigo, ¿vale? Y a conocerte un poquito más, ¿vale? Y me encantaría que siguiéramos colaborando en más proyectos, como siempre. Claro que sí, yo cuando quieras, ya sabes, te admiro un montón, Juan Carlos, y que me encanta también todo tu trabajo y sobre todo cómo gestionas las empresas desde el desarrollo personal, que eso ya sabes que para mí es un plus. Y nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y por todas las bonitas que me dices y que siempre es un placer contigo lo que sea. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Changemakers, por haber escuchado otro nuevo podcast y nos vemos en el próximo. Recordad, cambiar, vale, cambiar.